Bienvenidos nuevamente a otro video de mi nombre es Edmundo Vázquez Rebolledo. El día de hoy vamos a ver la segunda parte del tema de representación de conjuntos numéricos. Haciendo un breve recordatorio, en el primer video explicamos que para representar un conjunto numérico existen diferentes notaciones, las cuales vendría siendo la notación de desigualdad, la notación de intervalo, la notación analítica y la representación gráfica. Bien, en este caso, bueno, vamos a empezar directamente con el ejemplo 3, que vendría siendo, dice, escribe y representa el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que menos 4 y menores que 1. Entonces, aquí, pues bueno, recordando que en la representación de notación de desigualdad, tenemos que elegir una variable que represente todos los números que están entre menos 4 y 1. Por lo tanto, vamos a elegir una variable que puede ser cualquier letra, pero en este caso pues vamos a ocupar nuevamente la variable x. Luego, dice que esta cantidad de números que están tiene que ser mayor o igual que menos 4. Es decir, mayor con la abertura y una pequeña línea abajo para indicar que también puede ser igual. Entonces, mayor o igual que menos 4. Y en el otro extremo dice que es estrictamente menor que 1. Por lo tanto, el signo de relación es menor que 1. Y así quedaría nuestra notación de desigualdad. En la segunda notación, que es la de intervalo, es algo similar, salvo que el signo de relación mayor o igual se representa con un corchete y el signo de relación que es estrictamente menor o mayor que se representa con un paréntesis. En este caso, el límite izquierdo es mayor o igual, por lo tanto ponemos un corchete, ponemos el valor de menos 4, una coma para separación, luego ponemos el valor de 1, que sería el extremo derecho, y un paréntesis porque en signo de relación es menor que 1 o menor que. Y así quedaría nuestra representación en forma de intervalo. La notación analítica tenemos que definir un conjunto. En este caso vamos a decir que el conjunto de números C es igual a todos los números X que pertenecen, en este caso, a los reales. Estamos hablando de los números reales, que lo dice aquí arriba. Entonces, X son todo el conjunto de números X que pertenecen al número de los reales, tales que esos valores X o esos números X deben de ser mayores o iguales que menos 4, pero menores que 1. Entonces podemos observar que la notación analítica es algo similar a la notación de desigualdad, solamente con la condición adicional de que en esta notación analítica también tenemos que mencionar a qué tipo de números pertenece el conjunto, que en este caso son los reales. Bien, ahora la representación gráfica. Para la representación gráfica, pues tenemos que dibujar un pequeño plano, perdón, una pequeña recta numérica. Entonces, permítanme unos segundos, vamos a dibujar la recta. Aquí tenemos nuestra recta. Luego en la recta, pues bueno, vamos a graduarla, procurando hacerlo de forma homogénea, es decir, teniendo las mismas separaciones entre cada valor. Entonces vamos a empezar aquí con menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Con eso sería suficiente. Bien. Si nosotros vemos la notación de desigualdad o de intervalo, en el valor de menos 4 dice
que es mayor o igual que menos 4, es decir, el menos 4 está incluido en el conjunto. Por lo tanto, en la representación gráfica vamos a colocar un punto sólido, es decir, un punto relleno para indicar que ese valor extremo sí pertenece al conjunto. En el conjunto, en el límite derecho, en el límite derecho, dice que es estrictamente menor que 1. Es menor que 1, es decir, el 1 no pertenece al conjunto. Por lo tanto, para representar un valor que no pertenece al conjunto, pero que es el límite donde termina, lo vamos a representar con un círculo vacío. Este círculo vacío me permite identificar que este valor, ahí termina el conjunto numérico, pero ese valor en particular no está en el conjunto. Bien, y luego, entre estos dos puntos, vamos a dibujar una línea recta roja para representar a todos los números reales, porque como nos dice que son reales, estamos hablando de todos los números. Y entre estos dos valores hay una infinidad de números, o sea, hay una cantidad infinita de valores. Entonces, para representar esa cantidad infinita de valores, pues los vamos a representar con una línea roja entre esos dos. Por lo tanto, nos va a quedar algo similar a esto. Y me lo vuelvo a trazar, me pasé tantito y ahí está. Entonces, la representación gráfica queda de esta forma. ¿Sale? Bien, pasamos al ejemplo 4, en el cual nos dice, escribe y representa el conjunto formado por todos los números naturales menores que 3. Todos los números naturales menores que 3. Entonces, en este caso, tenemos en nuestra notación de desigualdad que elegir una variable. Entonces decimos, son todos los números x menores que 3 naturales. Si bien el texto no nos dice los dos límites, nosotros tenemos que inferir que al ser naturales no pueden ser negativos, porque entonces estaríamos hablando de los números enteros. Entonces, como son naturales, hay un poco de controversia, puede haber aquí una diferencia de opinión. Sin embargo, yo considero que el 0 sí es un número natural. Recordemos que los números naturales son aquellos que nos permiten contar de forma natural objetos. Entonces el 0 pues es una representación para decir que no hay objetos que contar. Por lo tanto, esta cantidad de números o este conjunto de números tendría que ser mayor o igual que 0 y menor que 3. ¿Sale? Si en este caso el conjunto o la representación nos hubiera dicho que eran números enteros, entonces sí podrían haber quedado los números enteros negativos. Y en ese caso estaríamos hablando de un intervalo abierto, es decir, que ese tendría cada vez menores valores enteros, y de alguna forma siempre va a haber un valor menor, un valor entero menor que el otro. Eso significa que eventualmente esa cantidad se iría al menos infinito. ¿Sale? Pero bueno, en este caso, si llegaras a tener alguna pregunta, pues lo puedes dejar en la caja de comentarios y podría hacer un video adicional respecto a eso. Bien, nuestra notación de intervalo, pues bueno, quedaría de esta forma. Corchete, ponemos el 0, 3 y paréntesis. Recordando que el corchete es para mayor o igual o menor o igual y el paréntesis es cuando es estrictamente menor o mayor que. Nuestra notación analítica, pues bueno, vamos a definir un cuarto conjunto que sería el conjunto D, es igual a todos los números x que pertenecen, en este caso, a los números naturales, tales que
x, o esos números x, deben ser mayores o iguales a 0, pero menores que 3. Y bueno, finalmente nuestra notación nuestra representación gráfica, pues vamos a trazar nuestro plano cartesiano, pero nuestra recta numérica. Unos segundos. Perdón, ahí se me movió tantito, una disculpa. Una disculpa, se movió ahí la interfaz. Bien, entonces trazamos aquí. Bien, entonces trazamos nuestra recta numérica. Graduamos nuestra recta. Vamos a ponerle valores de... Vamos a poner aquí un valor de -1. Luego ponemos el 0. 1, 2, 3, 4. Y con eso sería suficiente. Entonces, en el valor de 0 dice que es menor o igual. Por lo tanto, le corresponde un círculo sólido. En el extremo derecho nos dice que es menor que 3, por lo tanto le corresponde un círculo vacío. Y como son números naturales, entonces no puedo hacer una recta numérica, solamente indico con puntos los valores de 1 y 2, porque son los únicos números naturales que están entre el 0 y el 3, incluyendo el 0 y excluyendo el 3. Y así quedaría nuestra notación gráfica o representación gráfica. Bien, ya para finalizar vamos a ver un último ejemplo, que en este caso, por ejemplo, aquí nos dan una representación analítica. Dice que estamos hablando de dos conjuntos. Un conjunto A, que son conformados por los números reales, tales que esos números X son mayores que 1. Mayores que 1. Y hay un segundo conjunto B que está conformado por los números que van de -1 a 3, excluyendo el valor de -1. Encuentra A intersección B y represéntalo. ¿Qué es la intersección? No es otra cosa más que los segmentos de ambos conjuntos que coinciden uno y el otro. O sea, son los valores que coinciden tanto para el A como para el conjunto B. Para poderlo ver, lo vamos a hacer de una forma gráfica. Es decir, vamos a representar estos dos conjuntos de forma gráfica para poder encontrar esta representación. ¿Sale? Entonces, vamos a dibujar primero la recta numérica para el conjunto A. Entonces, un momentito, déjenme, voy a hacer la recta. Vamos a ponerla a partir de aquí. Ahí está nuestra recta. Luego, dice que estas rectas son los números reales y debe ser mayor que 1. Entonces vamos a graduarla. Vamos a empezar con vamos a poner con -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Yo creo que con esa secuencia es suficiente. Entonces dice que debe ser mayor que 1. Por lo tanto, como es estrictamente mayor que 1, en el valor 1, pues no puede haber, tiene que haber un círculo vacío. Entonces ponemos aquí un círculo vacío. Y este es un intervalo abierto. Es decir, como siempre va a haber valores mayores y no hay un límite final, entonces este valor tiende al infinito. Entonces para representarlo vamos a trazar, y como son números reales, vamos a trazar una recta roja y en uno de los extremos
como no puedo representar gráficamente el infinito como tal, como una recta, porque pues, no se puede, entonces lo que vamos a hacer es dejar una flecha, o sea, poner una flecha para indicar que esto continúa de forma indefinida y que nunca va a dejar de crecer. ¿Vale? Entonces, este vendría siendo el conjunto A. Vamos a ponerle aquí que es el conjunto A. Ahora, el conjunto B. Vamos a dibujar otra recta. Entonces, para lo cual, déjenme, voy a hacer esto un poco más para arriba. Ahí está. Dibujamos nuevamente otra recta numérica. Vamos a dibujar aquí. Dibujamos otra recta numérica. Vamos a colocar la misma graduación, o la misma gradación, es decir, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Bien. Y este segundo conjunto sí está cerrado, porque sí tiene un límite inferior y un límite superior. En el límite inferior dice que es menos 1, pero está representado con paréntesis. Por lo tanto, el menos 1 no está incluido en el conjunto. Entonces ponemos aquí un círculo vacío. Y el límite superior dice que es 3, pero está con corchete, por lo tanto es un círculo sólido. Y en este caso también son reales. Por lo tanto, vamos a representar esto entre estos dos números también con una recta numérica. Por lo tanto, nos queda de esta forma. Bien, ahora, si nosotros hacemos la comparación de los dos conjuntos, podemos observar esto, que esta parte que voy a remarcar, esta parte, en los dos conjuntos es lo que coincide. Si ustedes ven, son las rectas rojas o las partes que coinciden en ambos conjuntos. Y eso es lo que se representa como la intersección de A con B. Entonces, la intersección de A con B vendría siendo precisamente esto que está remarcado en amarillo. Por lo tanto, podemos observar que empieza con un círculo vacío, que vendría siendo esta parte. Déjenme, lo voy a remarcar más precisamente. O sea, sería toda esta parte. Así, esta parte. Esto es lo que es la intersección. Entonces, la intersección no va a empezar, por ejemplo, en menos 1, porque en esta parte no hay nada. Pero sí empieza en 1, pero con un círculo vacío. Entonces, en este caso, la intersección de A con B vendría siendo paréntesis 1, porque es un círculo vacío, y no termina en el 4, o no termina con la línea del conjunto A, sino termina en el 3. Entonces, vendría quedando aquí 1,3. Pero el 3 del conjunto B sí está incluido porque es un círculo sólido. Entonces ponemos un corchete. Por lo tanto, esta vendría siendo nuestra representación en forma de intervalo. La representación en forma de desigualdad pues vendría siendo de esta forma. A intersección B sería igual a X, todos los números X, que son mayores que 1, pero menores o iguales que 3. Y nuestra notación analítica vendría siendo de esta forma. A intersección con B sería igual a el conjunto de todos los números X que pertenecen a los reales, tales que esos números X son mayores que 1, pero menores o iguales que 3. Bien, pues
Pues bueno, amigos, con esto terminamos este video. Espero que sea de utilidad y que les clarifique esta parte de cómo representar conjuntos numéricos. Hasta la próxima.